Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículos 1 al 6 y continúa en los versículos 16 al 18. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De lo contrario, no tendréis recompensa de vuestro Padre Celestial. Por tanto, cuando hagas limosna, no vayas tocando la trompeta por delante como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles, con el fin de ser honrados por los hombres. Os aseguro que ya han recibido su paga. Tú, en cambio, cuando hagas limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Así tu limosna quedará en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te lo pagará. Cuando recéis, no seáis como los hipócritas, a quienes les gusta rezar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que los vea la gente. Os aseguro que ya han recibido su paga. Tú, cuando vayas a rezar, entra en tu aposento, cierra la puerta y reza a tu Padre que está en lo escondido, y tu Padre que ve en lo escondido te lo pagará. Cuando ayunéis, no andéis cabizbajos como los hipócritas que desfiguran su cara para hacer ver a la gente que ayunan. Os aseguro que ya han recibido su paga. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara para que tu ayuno no lo note no la gente, sino tu Padre que está en lo escondido. Y tu Padre que ve en lo escondido te recompensará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Quisiera en este miércoles hacer una reflexión con ustedes y quiero remitirme a una de las experiencias más profundas que he tenido en mis años de vida. Quizás la vida que me ha dado tanto y solo tengo palabras de gratitud con el buen Dios, me ha llevado a lugares que jamás imaginé que podría estar. Y tal vez uno de los lugares que más me ha marcado junto al Santo Sepulcro, donde resucita Jesús, es la gran montaña en el desierto del Sinaí, en Egipto. Efectivamente, en un inmenso desierto de roca, cuando uno es conducido a la montaña santa, donde según la tradición Dios entrega y comunica al pueblo de Israel en la persona de Moisés las 2 tablas de piedra con los 10 mandamientos, uno encuentra en esa montaña santa un lugar único, una experiencia privilegiada que solo quien la vive la puede describir. Para mí este caminar cuaresmal es uno adentrarse en ese desierto, el desierto del Sinaí, en el caso de la imagen que tengo muy vívida, muy clara, y descubrir 3 actitudes existenciales, 3 actitudes esenciales en la vida que quisiera amorosamente compartir con ustedes. La primera, en el desierto, y solo en el desierto, en medio de la nada, en medio de la no vida, con altísimas temperaturas en el día y bajísimas temperaturas en la noche, en medio de una montaña de roca, tú descubres una actitud existencial. El desierto es el lugar del silencio y de la escucha. Para nosotros occidentales, cuando miraba en internet esta semana que llegaremos a la producción de 5.000 millones de teléfonos celulares, es difícil entender el silenciamiento interior. Hay tanto ruido en nuestro corazón, hay tantas imágenes en nuestra vida, hay tanto aturdimiento de mensajes, propuestas, proyectos de vida, proyectos de felicidad, que el ser humano hoy experimenta una gran incapacidad para silenciarse y para escucharse, escuchar a los otros y escuchar la voz de Dios. Yo recuerdo que cuando subíamos a la montaña del Sinaí, nos empezábamos a marchar sobre la 1:30 de la madrugada, porque había que llegar justo antes del amanecer
a lo alto de la montaña, habían una gran cantidad, una caravana de camellos que nos suben por estas empinadas colinas de roca, y en medio de ese salpullido del cielo estrellado, donde no hay una sola nube, donde todo es el firmamento y sientes los luceros infinitos del cielo al alcance de tu mano, cuando uno sube silenciosa y lentamente en estos animales propios del desierto, los camellos, uno empieza a descubrir por qué en 4000 años de historia bíblica, toda historia del hombre del desierto, descubrió el ser humano esta verdad profunda, que en el desierto no se sobrevive, sino de dos maneras. La primera, en comunidad, en grupo, de manera gregaria, y segunda, se sobrevive apoyados, confiando en Dios. Toda la historia desde Abraham, narrada en el libro del Génesis, hasta el último libro, el Apocalipsis, toda nos habla de la experiencia mística de un hombre que fundamentalmente vivió en zonas desérticas. Y por eso es tan religioso el hombre del desierto, porque descubre radical, dramáticamente, en el lugar de la no vida, en el lugar de la soledad, de la sequedad, en el lugar simplemente de kilómetros y kilómetros de rocas o de arenas, descubre que no es capaz de sobrevivir si no es en comunidad, como familia, como grupo humano, y no es capaz de sobrevivir sino apoyado en Dios. Apaga ese celular. El día en que un hacker acabe con la señal de internet en el mundo y con la señal de la telefonía celular, vamos a creer enloquecer, porque hicimos tan vital estos aparatos tecnológicos como el oxígeno que respiramos a cada momento. Aprende a tomar distancia por un par de horas cada día frente a la tecnología. Aprende a escucharte en el silencio de tu corazón. Aprende a descubrir Dios que habla, que dice, que comunica amorosamente a tu vida. Silénciate y escucha. No se puede escuchar, y hoy no nos escuchamos los seres humanos unos a otros, porque tenemos demasiado ruido interior. Somos incapaces de silenciamientos prolongados, un par de horas, 3 horas, y profundos, donde escuchemos a Dios, a los otros y sobre todo a nosotros. Silencio y escucha. En esas horas de caminar en la madrugada, en medio del azul infinito del cielo, en la montaña del Sinaí, aprendí a silenciarme y a escuchar la voz maravillosa de Dios, que en la sinfonía de la naturaleza, de la nada desértica, nos habla, nos abriga, nos cobija amorosamente. Pero hay una segunda actitud existencial en este tiempo de la Cuaresma, y que la aprende uno en este desierto del Sinaí, en esa experiencia mágica y, si se quiere, mística del encuentro con Dios. Y hoy te quisiera invitar como a ese descubrimiento más allá del silencio y de la escucha, y es a caminar, a avanzar, a ascender en tu vida. Y empieza uno silenciosamente sobre las 4:30 de la mañana, todavía muy oscuro ese ascenso, y subes una pequeña colina y piensas que ya está a lo alto de la montaña, y cuando alcanzas esa pequeña meta, esa colina, descubres que hay otra colina todavía más empinada y más alta por alcanzar, por escalar. Y descubrí en ese ascenso en la montaña del Sinaí que el hombre está llamado a superarse a sí mismo cada día. Le pido mucho a Dios que no me quede como un sacerdote mediocre. Le pido mucho a Dios que mi vida no sea tibia, porque es que el mundo
está lleno de mediocres, de tibios, que tuvieron la montaña santa para ascender, pero bien por miedo, o bien por lo común hoy día, por comodidad, por no salir de mi zona de confort, por no exigirme a mí mismo, me quedé tibio, pequeñito, enanito, me quedé mediocre toda la vida. Fui un hombre que pasé por el mundo sin dejar huella. No hice el mundo mejor del día en que nací y conocí la luz de la vida. Hoy te invito como actitud existencial en esta Cuaresma: asciende, asciende, crece y crece en la fe. Hoy nos hablan, conoce una segunda lengua, sé bilingüe o sé políglota. Hoy se nos habla, crece en una especialización después de tu graduación profesional, haz una maestría, una especialización, un doctorado, qué sé yo. Miren, todo eso es importante, pero hoy descubre que quien da la vida, quien hizo el mundo, quien le da sentido a la existencia, vale la pena conocer esa montaña santa, crecer y ascender. No te quedes como un hombre o una mujer brillantes profesionalmente, exitosos materialmente, pero te quedaste infantil, como un niño de primera comunión en materia espiritual. La vida te dejó simplemente al abrigo de sus pasiones, movido por ambiciones humanas, pero nunca conociste ese océano inmenso del amor de Dios. Finalmente, en una tercera y última actitud existencial, además del silencio y la escucha, 1, además de ese ascenso espiritual, 2, te invito a que en lo alto de la montaña divises en una panorámica de 360 grados a la redonda, allá en lo alto de la montaña, mires tu vida de otra manera. Esto lo llamamos en la iglesia convertirnos, cambiar el corazón, abrirnos a nuevos horizontes, a nuevas panorámicas. Yo quisiera que estuvieran grabando esto en video y quisiera decirles que deseo llorar cuando pienso en esa pequeña capillita de adobe rústico en la que se nos dice: aquí entregó Dios a Moisés. Hace miles de años hizo ese pacto, esa alianza con el pueblo elegido y entregó los mandatos de sabiduría para que vivan en comunidad. Uno dice: Dios mío, pero este es el lugar de la nada, este es el lugar de la no vida. Tú llegas a las 5:30 de la mañana cuando va despuntando la montaña y miras, repito, en un ángulo de 360 grados a la redonda, la altura inmensa que has escalado por horas durante toda la madrugada, primero en un camello y luego a pie con grandes esfuerzos físicos, y descubres Dios se dona, mostrándole al hombre que es pequeño, que es nada, y se dona totalmente. Y uno mira en ese amanecer majestuoso, cuando los rayos amarillos y rojizos del sol irrumpen por los filos de cordilleras inmensas, solo divisadas a lontananza, a la distancia, uno descubre la majestuosidad y la grandeza de Dios. Y entonces piensa: Dios mío, y yo pensé que la vida se me había dado simplemente para trabajar como burro, para conseguir algunas cosas materiales y para vivir para mi comodidad egoísta. Y aquí descubro que Dios me abre otro horizonte, que presenta una nueva narrativa, que el mundo tiene otros valores, que la vida es más grande que solamente comer, dormir, estudiar, trabajar, acumular cosas, conocer algunos países, envejecer, jubilarse, enfermarse y morirse. Qué vida miserable la que llevan hoy millones de personas. Qué vida anodina, pequeña. Hombrecillos con alma de secretario, incapaces de volar alto. La Cuaresma es para convertirnos.
La Cuaresma es para renovar nuestra vida. La Cuaresma es para abrirnos a otros horizontes, para descubrir nuevos valores, para mirar que la estatura del hombre perfecto es Cristo, para descubrir que este hombre, libre de afectos humanos, libre de la imagen frente a los demás, libre de bienes terrenales, nos hizo libres a todos y desde la atadura de la cruz nos liberó del pecado. Parece una ironía, pero es verdad. La Cuaresma es para eso: silenciarte y escuchar, ascender espiritualmente y abrirte por la conversión de tu corazón a valores más profundos y más perennes en la vida. El mundo hoy estalla en una secreta insatisfacción. Los seres humanos buscan ansiosamente sentido para su vida, las mejores empanadas, los más ricos, las más ricas tortas, la mejor rumba, todo disfrazado, llenando el vacío existencial del hombre, porque perdimos el rumbo y el sentido de la vida, que no es otro sino vivir para amar, vivir para dar vida amorosamente a otros. Y cuando tú vives de esta manera tan encerrada, tan egoísta, haces tu vida tan pobre, tan precaria, haces tu vida tan miserable, mohína, mustia, melancólica. Eres un ser meditabundo, encerrado en tu pequeño reino de mínimas comodidades materiales, pero en el fondo con grandes vacíos e insatisfacciones afectivas, existenciales, espirituales. Amiga, amigo, perdóname que te hable con vehemencia, con fuego, con pasión, pero quiero tocar tu corazón. Si tienes tedio frente a tu vida, levántate, silénciate y escucha, asciende y descubre nuevos horizontes para tu existencia. No te quedes simplemente en lo que el mundo miserable, el mundo caduco hoy nos presenta. Un mundo donde a veces todo externamente es bello y perfecto, pero internamente no es bello y no es perfecto. Fuimos creados para causas más grandes. Fuimos creados para ideales más nobles. Fuimos creados para valores más sublimes. Fuimos creados para una vida con más sentido. Y hoy gastamos miserablemente nuestra vida esclavos de unas pequeñas cosas materiales o atados a la pobre imagen que los demás en redes sociales o en la conversación cotidiana puedan tener de nosotros. Crece, es Cuaresma, es tiempo de renovación. La vida es una sola y no se te da de repuesto. Los años pasan y si ahora no aprovechas, al final de tu vida mirarás con nostalgia tu pasado y dirás: ¿en qué momento me pasó la vida y los sueños se rompieron porque no me atreví a volar más alto? No quiero ser como la famosa parábola del gavilán en el gallinero. No quiero ser un pollo toda la vida mirando para el suelo. Fui creado como el águila para volar alto, muy alto, en búsqueda de la vida plena que solo Dios te puede dar. Amén. Con estas cenizas, Señor, renunciamos al pecado. Con estas cenizas, Señor, nos acercamos a ti. Los 40 días ayunemos por la fe. Pon estas cenizas, Señor, renunciamos al pecado.
con estas cenizas, Señor, nos acercamos a ti. Arrojemos todo el mal y la envidia y el odio. Con estas cenizas, Señor, renunciamos al pecado. Con estas cenizas, Señor, nos acercamos a ti. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículos 1 al 6 y continúa en los versículos 16 al 18. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De lo contrario, no tendréis recompensa de vuestro Padre Celestial. Por tanto, cuando hagas limosna, no vayas tocando la trompeta por delante como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles, con el fin de ser honrados por los hombres. Os aseguro que ya han recibido su paga. Tú, en cambio, cuando hagas limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Así tu limosna quedará en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te lo pagará. Cuando recéis, no seáis como los hipócritas, a quienes les gusta rezar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que los vea la gente. Os aseguro que ya han recibido su paga. Tú, cuando vayas a rezar, entra en tu aposento, cierra la puerta y reza a tu Padre que está en lo escondido, y tu Padre que ve en lo escondido te lo pagará. Cuando ayunéis, no andéis cabizbajos como los hipócritas que desfiguran su cara para hacer ver a la gente que ayunan. Os aseguro que ya han recibido su paga. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara para que tu ayuno no lo note no la gente, sino tu Padre que está en lo escondido. Y tu Padre que ve en lo escondido te recompensará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Quisiera en este miércoles hacer una reflexión con ustedes y quiero remitirme a una de las experiencias más profundas que he tenido en mis años de vida. Quizás la vida que me ha dado tanto y solo tengo palabras de gratitud con el buen Dios me ha llevado a lugares que jamás imaginé que podría estar. Y tal vez uno de los lugares que más me ha marcado junto al Santo Sepulcro donde resucita Jesús, es la gran montaña en el desierto del Sinaí, en Egipto. Efectivamente, caravana de camellos que nos suben por estas empinadas colinas de roca, y en medio de ese salpullido del cielo estrellado, donde no hay una sola nube, donde todo es el firmamento, y sientes los luceros infinitos del cielo al alcance de tu mano, cuando uno sube silenciosa y lentamente en estos animales propios del desierto, los camellos, uno empieza a descubrir por qué en 4000 años de historia bíblica, toda historia del hombre del desierto, descubrió el ser humano esta verdad profunda, que en el desierto no se sobrevive, sino de dos maneras. La primera, en comunidad, en grupo, de manera gregaria, y segunda, se sobrevive apoyados, confiando en Dios. Toda la historia desde Abraham, narrada en el libro del Génesis, hasta el último libro, el Apocalipsis, toda nos habla de la experiencia mística de un hombre que fundamentalmente vivió en zonas desérticas. Y por eso es tan religioso el hombre del desierto, porque descubre radical, dramáticamente,
en el lugar de la no vida, en el lugar de la soledad, de la sequedad, en el lugar simplemente de kilómetros y kilómetros de rocas o de arenas, descubre que no es capaz de sobrevivir si no es en comunidad, como familia, como grupo humano, y no es capaz de sobrevivir sino apoyado en Dios. Apaga ese celular. El día en que un hacker acabe con la señal de internet en el mundo y con la señal de la telefonía celular, vamos a creer enloquecer, porque hicimos tan vital estos aparatos tecnológicos como el oxígeno que respiramos a cada momento. Aprende a tomar distancia por un par de horas cada día frente a la tecnología. Aprende a escucharte en el silencio de tu corazón. Aprende a descubrir Dios que habla, que dice, que comunica amorosamente a tu vida. Silénciate y escucha. No se puede escuchar en un inmenso desierto de roca cuando uno es conducido a la montaña santa, donde según la tradición Dios entrega y comunica al pueblo de Israel en la persona de Moisés las 2 tablas de piedra con los 10 mandamientos. Uno encuentra en esa montaña santa un lugar único, una experiencia privilegiada que solo quien la vive la puede describir. Para mí este caminar cuaresmal es uno adentrarse en ese desierto, el desierto del Sinaí, en el caso de la imagen que tengo muy vívida, muy clara, y descubrir 3 actitudes existenciales, 3 actitudes esenciales en la vida que quisiera amorosamente compartir con ustedes. La primera, en el desierto, y solo en el desierto, en medio de la nada, en medio de la no vida, con altísimas temperaturas en el día y bajísimas temperaturas en la noche, en medio de una montaña de roca, tú descubres una actitud existencial. El desierto es el lugar del silencio y de la escucha. Para nosotros occidentales, cuando miraba en internet esta semana que llegaremos a la producción de 5.000 millones de teléfonos celulares, es difícil entender el silenciamiento interior. Hay tanto ruido en nuestro corazón, hay tantas imágenes en nuestra vida, hay tanto aturdimiento de mensajes, propuestas, proyectos de vida, proyectos de felicidad, que el ser humano hoy experimenta una gran incapacidad para silenciarse y para escucharse, escuchar a los otros y escuchar la voz de Dios. Yo recuerdo que cuando subíamos a la montaña del Sinaí, nos empezábamos a marchar sobre la 1:30 de la madrugada, porque había que llegar justo antes del amanecer a lo alto de la montaña. Habían una gran cantidad, enanito, me quedé mediocre toda la vida. Fui un hombre que pasé por el mundo sin dejar huella. No hice el mundo mejor del día en que nací y conocí la luz de la vida. Hoy te invito como actitud existencial en esta cuaresma: asciende, crece y crece en la fe. Hoy nos hablan, conoce una segunda lengua, sé bilingüe o sé políglota. Hoy se nos habla, crece en una especialización después de tu graduación profesional. Haz una maestría, una especialización, un doctorado, qué sé yo. Miren, todo eso es importante, pero hoy descubre que quien da la vida, quien hizo el mundo, quien le da sentido a la existencia, vale la pena conocer esa montaña santa, crecer y ascender. No te quedes como un hombre o una mujer brillantes profesionalmente, exitosos materialmente,
pero te quedaste infantil, como un niño de primera comunión en materia espiritual. La vida te dejó simplemente al abrigo de sus pasiones, movido por ambiciones humanas, pero nunca conociste ese océano inmenso del amor de Dios. Finalmente, en una tercera y última actitud existencial, además del silencio y la escucha, 1, además de ese ascenso espiritual, 2, te invito a que en lo alto de la montaña divises en una panorámica de 360 grados a la redonda, allá en lo alto de la montaña, mires tu vida de otra manera. Esto lo llamamos en la iglesia convertirnos, cambiar el corazón, abrirnos a nuevos horizontes, a nuevas panorámicas. Yo quisiera que estuvieran grabando esto en video y quisiera decirles que deseo llorar cuando pienso en esa pequeña capillita de adobe rústico en la que se nos dice: aquí entregó Dios a Moisés. Y hoy no nos escuchamos los seres humanos unos a otros porque tenemos demasiado ruido interior. Somos incapaces de silenciamientos prolongados, un par de horas, 3 horas y profundos, donde escuchemos a Dios, a los otros y sobre todo a nosotros. Silencio y escucha. En esas horas de caminar en la madrugada, en medio del azul infinito del cielo, en la montaña del Sinaí, aprendí a silenciarme y a escuchar la voz maravillosa de Dios, que en la sinfonía de la naturaleza, de la nada desértica, nos habla, nos abriga, nos cobija amorosamente. Pero hay una segunda actitud existencial en este tiempo de la Cuaresma y que la aprende uno en este desierto del Sinaí, en esa experiencia mágica y, si se quiere, mística del encuentro con Dios. Y hoy te quisiera invitar como a ese descubrimiento más allá del silencio y de la escucha, y es a caminar, a avanzar, a ascender en tu vida. Y empieza uno silenciosamente sobre las 4:30 de la mañana, todavía muy oscuro ese ascenso, y subes una pequeña colina y piensas que ya está a lo alto de la montaña, y cuando alcanzas esa pequeña meta, esa colina, descubres que hay otra colina todavía más empinada y más alta por alcanzar, por escalar. Y descubrí en ese ascenso en la montaña del Sinaí que el hombre está llamado a superarse a sí mismo cada día. Le pido mucho a Dios que no me quede como un sacerdote mediocre. Le pido mucho a Dios que mi vida no sea tibia, porque es que el mundo está lleno de mediocres, de tibios, que tuvieron la montaña santa para ascender, pero bien por miedo, o bien por lo común hoy día, por comodidad, por no salir de mi zona de confort, por no exigirme a mí mismo, me quedé tibio, pequeñito,